Ahora sí. Ahora sí, estamos en vivo. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Si ven que no está mi esposa, está de vacaciones. Ya. Yo llegué ayer, pero me voy más rato. Y tomamos así vacaciones. Ya. Cuando llegan, otros se van. Y lo más probable es que ella quería venir hoy día. Yo le dije que quería venir yo. Así que es bueno descansar también. Es bueno descansar también. Es bueno poder salir si uno tiene la oportunidad. Sé que mi hermana andaba en Pucón, puso los días, andaba en Pucón. Bendiciones. Y después el hermano puso que andaba en el sur también. La hermana venía poniendo fotos ahí en su Facebook. Hoy estoy diciendo todo por aquí. De las playas de Iquique. Porque dicen que está en Esmeralda, pues ahí, pues está en Esmeralda. Bueno, y si puede salir así muy bueno, Roberto también, tú en San Vicente Caldacagua, el otro día, está bien, no está mal. Así que saludo a los hermanos a Viña del Mar ahí, que saludamos siempre, están ahí también los hermanos, hermano Adrián, hermana Mercedes. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no son mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Hasta luego. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos con todo el corazón. Amén. Mientras leía, me iba imaginando toda la escena. El Señor sentado en la mesa, se paró, se sacó su manto, se ciñó la toalla, tomó el lavatorio y empezó a lavar los pies. Podríamos de este pasaje hablar varias cosas acerca de la traición, de la deslealtad, de la traición. Podríamos hablar también de cómo el Señor, el carácter que tiene el Señor, porque de sentarse a la mesa sabiendo de quién le iba a entregar. También nosotros no lo haríamos, haríamos desprecio, nos pararíamos, o diríamos: no, yo cómo me voy a sentar con ese si ese me habla mal de mí y todo, ¿no? Pero el Señor, como nos viene a enseñar todas las cosas, porque eso se trata, el Señor nos viene a enseñar cuál debe ser nuestro comportamiento acerca de nosotros como hermanos. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento?
Y en ese comportamiento, entonces el Señor quiere que nosotros podamos aprender también. ¿De qué forma? Podríamos aprender de la humildad, podríamos aprender del carácter, podríamos saber o entender la capacidad de sentarse junto con el enemigo, porque en este caso Judas iba a ser enemigo. Y también más adelante, también ya lo había dicho el Señor, aquel que le iba a negar, como Pedro. O sea, si nos damos cuenta, dentro del grupo que tenía ahí el maestro, era un grupo bastante diverso, y en los cuales no todos eran discípulos, no todos eran auténticos, no todos eran leales, no. El Señor estaba en medio de ellos. Ahora, es curioso también saber que dentro de la escritura o de los evangelios, el evangelio de Juan es el único que relata o toma este acontecimiento o este hecho. Juan es el que había hablado acerca de Jesús. Cuando uno quiere hablar de la teología o de la divinidad del Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que irnos a Juan. Juan es el que habla acerca de su divinidad en todos los aspectos. Hay declaraciones teológicas muy importantes aquí en las cuales podríamos rescatar. Ahora, el que habla de su grandeza es Juan. Juan es el que habla de la grandeza maravillosa del Señor. El que habla de su gloria, de la gloria. Ninguno de los otros evangelistas habló de la gloria del Señor. El que habló de la eternidad, hablando de la eternidad. Y si habla de la eternidad, habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y más, no solamente el Hijo de Dios, sino que Dios es Dios mismo. Ahora, Juan es el que tiene la mayor de las declaraciones sobre la deidad del Señor. Este evangelio es el que declara que Jesucristo es el verbo de Dios, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Uno de los tantos declaraciones teológicas que hace Juan. Juan también señala algo importante, dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que vino o viene a quitar el pecado del mundo. Ahora, si se dan cuenta, lo señala como Cordero, haciendo un símil acerca de lo que era la Pascua, el Cordero Pascual o los sacrificios hebraicos. Ahora, Juan también, el que señala que Jesucristo es el verdadero pan caído del cielo. Dice, vuestros padres comieron el maná, pero yo, dijo, y Juan lo rescata, yo soy el verdadero pan caído del cielo. Juan también señala que Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús es la vida verdadera, que Jesucristo es el buen pastor, y podríamos seguir hablando todo lo que Juan habla acerca del Señor Jesucristo, lo que los testigos de Jehová de alguna forma rechazan y no aceptan acerca de la divinidad del Señor. Entonces, para nosotros, Juan, o el Evangelio de Juan, es muy importante. Ahora, este Evangelio, el Evangelio que nos muestra que Jesús es el hijo de José y que María, pero no es nada más ni nada menos que el verdadero Hijo del eterno Dios de los cielos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Entonces nos encontramos con un pasaje aquí bastante interesante. Un pasaje que muestra, como decía, podríamos predicar de varias cosas acá, sacar acerca de los malos amigos, de la deslealtad, de las traiciones, de la humildad, del servicio. Pero yo quiero hablar del servicio. Ahora, cuando leemos los evangelios, encontramos a un Cristo. A ver, voy a preguntar mejor. Cuando usted lee los evangelios, ¿cómo encuentra un Cristo? ¿A un Cristo lejano? ¿A un Cristo ausente? ¿A un Cristo indiferente? ¿A un Cristo castigador? ¿Cómo encontramos nosotros cuando leemos el evangelio? Cercano. Creativo. Amoroso. Perdonador, ayudador, amigo, compañero. Podríamos empezar muchas cosas a mencionar acerca del Señor. Empático, un Cristo que debería de tener un ser humano, ¿no es cierto? Encontramos un Cristo que si se cansa, que duerme, que se agota, en un momento se molesta por situaciones dentro del templo. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender, y yo siempre trato de enseñar, de que nosotros debemos traer al Cristo histórico, al Cristo de la Biblia, sacado de las Escrituras,
ponerlo a nuestro lado y que camine con nosotros, que vea nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros miedos, cuando estamos llenos de miedo, de angustia, cuando lloramos, cuando reímos, porque a veces pensamos en el tiempo que está siempre así enojado. Y vemos, no, yo me imagino, y a veces algunos me dicen, pero tenga cuidado, me dicen, no, yo digo, yo caigo en herejías. No, me imagino, me imagino un Cristo caminando con los discípulos y de repente llegando a un asunto de agua y empezaron a tirarse agua porque querían bañarse. No, me imagino un Cristo siempre enojado, me imagino un Cristo que también sonreía, que también se reía de algunas cosas domésticas, por supuesto, pero que se reía, que conversaba, igual que el resto. Porque si no, ¿qué pasa? Que un Cristo se nos aleja tanto, a un Cristo malhumorado, un Cristo que siempre está hablando así, sino un Cristo que es empático y simpático también. ¿Ya? No encuentro un Cristo que no sea simpático, un Cristo simpático con nosotros. Entonces, es la forma como usted tiene que irlo viendo al Señor. Ahora, si vemos a un Cristo empático, vemos a un Cristo entonces preocupado por las necesidades de los hombres. Ahora, yo quiero y trato en mi vida, en lo personal, que ver a un Cristo que está preocupado por mí. Y no es que yo sea el centro de la atención del Señor, no, pero soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces el Señor está preocupado de mí. ¿Y es nuestro papá? Por supuesto, es nuestro Padre, y nuestro pastor y todo. O sea, como nuestro Padre. Ahora, Cristo el que viene a nosotros a revelarnos esta relación de Dios Padre para con nosotros, nos mete en esta filiación. Ahora, si nosotros vemos eso, vemos a un Cristo preocupado por nuestras necesidades. Aleluya. Y vemos que si Cristo está preocupado por su necesidad, y tenemos que decirle al Señor, como dice el mismo Señor, el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dándonos unos cuantos mañana, tan duro. Hoy. No está hablando de mañana, porque mañana tiene su propio afán. El pan nuestro yo lo necesito ¿cuándo? Hoy, no mañana. Ahora, si yo veo a un Cristo de esa forma, viendo a un Cristo yendo de un lugar a otro, buscando al perdido, buscando, aleluya, a aquel que se había extraviado, pero veo a un Cristo también, si lo veo de un lugar a otro, puedo imaginar un Cristo sudoroso, cansado, durmiendo, con sed, echando fuera demonios, caminando con pecadores, predicando la palabra, hablándole a los hombres que hay esperanza para sus pobres y débiles y desdichadas vidas, perdonando pecados, trabajando incansablemente con tal de que un hombre o una mujer o un niño puedan gustar del reino de los cielos, como él mismo lo había dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora me imagino un Cristo cuando le dice: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, tomando a sus niños sucios y tomándolos en brazos y poniéndolos delante del resto. Veo un Cristo que también estaba preocupado por los niños, que muchas veces pensamos que los niños ya casi estorban. Y leía el otro día, y ustedes lo leían también, de que Chile en unos años más, o sea, todos más viejos de lo que somos, porque ya la gente o las personas ya no quieren tener hijos tampoco, sino que tienen perros. Ahora cuando Juan entonces nos relata un hecho que debe marcar nuestras vidas, que debe quedar como tinta indeleble en nuestras vidas, cuando quiere marcar nuestras vidas, y debe ser un antes y un después, ¿ya? Así como tuvo que haber marcado la vida de estos 12 hombres que estaban ese día, y que Jesús quería plasmar en sus corazones algo tan importante como la grandeza y la grandeza del servicio. Algo tan fundamental, algo que en definitiva es algo que eleva, aleluya, a aquel que sirve. Y el Señor nos habla en un montón de escritura en la palabra acerca de eso. Ahora, ¿cuál es la actitud que toma el Señor? Ellos les hablan, le dicen, ¿ya? Y les hablan y les señalan y le dicen, pero en definitiva, yo creo que se sorprendieron ese día que estaban todos sentados a la mesa y el Señor se pone de pie, se saca su manto, el manto indica realeza, se pone una toalla
vaya a hacer así en el cuerpo como delantal, toma un lavatorio y empieza a lavar los pies de los hijos. Ahora, esa actitud no es la actitud de un señor, de un amo, es la actitud de un siervo. Ahora, dice la escritura ahí en Mateo, tengo un texto ahí en Mateo capítulo 20, ya, de 20 a 28. Y es un poco ya la actitud que tenemos o que tienen algunas madres, más que los padres, de las madres. Mateo capítulo 20 al 28. Dice así, del 20, Mateo 20, dije yo, 20 al 28, sí. Tiene una petición que hace una madre, ¿ya? Y cuando leía esto, preparaba esto, me acordaba, ya cuando fui presidente de curso, fui una oportunidad de presidente de curso, y sobre todo presidente de curso cuando fuimos en primero básico. Cara tentará, ¿ya? Pues toda la mamá enojada, pelear por los regalos y por la cosa del Señor. Y me acordaba anoche, cuando estaba preparando esto, cuando estaba leyendo esto, me acordaba de esos acontecimientos cuando fui presidente de curso. Es así, porque hay una petición aquí, hay una petición de una madre, no de un padre, porque nosotros somos diferentes, los hombres somos diferentes. Nos puede como molestar si nos toca a un chico que tiene para el lado, pero las mujeres, si al caer el chico lo tiene para el lado, ¿qué hace la mamá? ¿Se va a quedar ahí tranquila? No, era reclamar, espera. Y fui presidente del cuarto medio también. Imagínense, tuve que preparar la cena de despedida y cómo después alegaban por la comida, la mamá, y me iban a alegar a mí y todo lo demás. Fui de primero básico y de cuarto medio. Iban a alegar, ¿no? ¿Y por qué mi hijo no se trata de allá? ¿Y por qué mi hijo acá? ¿Por qué lo único que yo quería que terminara ¿cómo se llama esa cosa del cuarto medio y irme a la casa? Ahora, me acordaba de otras cosas. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Mostrándose ante Jesús, le dijo, pidiéndole algo. Y le dijo, el Señor le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Mira lo que están pidiendo. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado por el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él estaba hablando de la muerte, él estaba hablando de la cruz. Esa era la copa y ese era el bautismo. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que quienes está preparado por un Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándole, dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. Aquí viene lo que yo quiero compartir. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, que se siente cada uno a la derecha o a la izquierda, primero es una mala petición, no es una petición. Ahora, puede ser una petición de madre, sabiendo de que estos habían servido con el Señor y que por favor ya se estaban distribuyendo los puestos, como se empiezan a distribuir los puestos, ya los lugares, los puestos y todo lo demás. Pero decían, ¿qué era lo que de definitiva buscaban? Yo encontraba que buscaban un reconocimiento y que buscaban habilitarse. ¿Qué buscaban? Habilitarse, me acuerdo. Una vez había un hermano que se había tomado por concejal, parece una X, y sacó su publicidad y yo la veía en internet porque yo lo conocía a él, y de repente dejó la publicidad y yo le pregunté, dijo, hermano, dije, bueno, si tú te estás tirando por así que era concejal,
¿Y qué pasó? Me dijo, ¿sabe, pastor? Me retiré porque después tengo que devolver muchos favores. Muchos favores. Y lo vemos. Bueno, no hagan de eso, pero lo vemos. Tantos favores políticos se tienen que hacer. Ahora, buscaban reconocimiento y buscaban apitutarse. Eso produce, ¿qué produjo en el resto? Enojarse, molestarse, pelear entre ellos, ¿ya? Todos querían el primer lugar, todos querían llegar adelante, ¿ya? Todos querían ser primero, todos querían ser mencionados, todos querían ser hablados. No, este fue más grande, no. Seguramente Pedro decía, no, pero es que yo caminé sobre las aguas. Si Cristo me dijo que yo caminara sobre las aguas, entonces yo tengo que estar al lado derecho del Maestro, ¿ya? Seguramente Juan decía, no, pero es que yo siempre oro con Jesús. Yo soy el que me repuesto en el seno del Maestro, como yo tengo que estar también primero. Ahora, no podemos apartarnos mucho de esa realidad, porque dice, aunque habla que se enojaron, pero no es que sean, no que se hayan aburrado. Ellos empezaron a discutir entre ellos. ¿Y por qué Pedro? ¿O por qué Juan? ¿O por qué ellos tienen que ser si ellos no han estado con nosotros? ¿O ellos no hicieron esto, no hicieron lo otro? Porque eso es normal en todos nosotros. El poder nosotros rescatar lo que nosotros hacemos y desconocer lo que otros hacen. Ahora, ¿qué hace el Señor? Y ahí vemos lo magistral del Señor. El Señor no dijo, bueno, ya está bien, voy a ver cuando esté el reino, ya voy a ir tranquilo. No, porque podría haber dicho el Señor, dejarlo tranquilo y puedo seguir adelante. Total, le quedaba ministerio por hacer todavía. Y con definitiva bajar las tensiones. Pero ¿qué hace el Señor? Que eso es magistral. Ahí vemos al Señor magistral. Él da una respuesta que no esperaba. Y él dice, bueno, el mundo son así. Y nosotros sabemos que el mundo es así. ¿No? Sabemos que el mundo es así. Que los religiosos buscan los primeros lugares. Cuando usted ve el video y vemos que de repente se empiezan a codear ahí. Ya un día veía, iban a dar una información, un punto de prensa, ¿ya? Y estaba el ministro ahí. Y al lado estaba la señora que decía seña, ya el lenguaje de señas. Y había una ministra atrás, una ministra que está en un ministerio que yo soy, es trabajadora social, está en un ministerio. Sí, no la queríamos mencionar, pero mencionar. Es trabajadora social y está en el ministerio de defensa. Entonces yo decía, bueno, a ver, y ella ya merece, y todo lo demás buscan atrás, si se pueden ir a ver, por favor, y se codeaban y todo lo demás. Y yo decía, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos buscan el reconocimiento y que les sirva. Eso. Pero el Señor, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, más entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que ser? El que quiera hacerse grande tiene que ser el servidor. El que quiera hacerse grande tiene que ser el servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Ser el último, ser vuestro siervo. Tiene que servir. Porque ahí les viene la palabra y les dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y dice, pero a ver, Jesús es el Señor, es Cristo, y está señalando eso. Ahora él, el mismo Señor Jesucristo, siendo el primero, se puso el último. Siendo el primero, se puso el último. Siendo que tenía que ser servido, vino a servir. Entonces dice, a ver, pero esto está de acuerdo a todo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos vivido en este mundo. Vemos que es contrario, es contraproducente, está en contra de lo que dice el Señor, ¿ya? Es en contra de lo que dice el Señor, ¿ya? Entonces vemos que en definitiva, ¿ya? El Señor quiere enseñarles que en definitiva tenemos que aprender a reconocer al otro. Reconozcamos al otro. Ahora, dice la escritura, el texto que leíamos ahí en Juan, dice que en el 4 y el 5, dice, y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo, en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se levantó, se quitó el manto, tomando una toalla, se así. Ahora, uno dice, ¿por qué estos detalles? Que estos detalles son fundamentales. Los detalles son fundamentales. Bueno, porque se levantó, lavó los pies y listo. Pero ¿por qué da cada detalle? Primero, sacarse el manto. Se levanta la cena, se saca el manto. Manto es realeza. Quita su realeza. El quitarse el manto, se quita su realeza. Dice, ya, yo voy a ser igual que ustedes. Además, ¿para qué uno usa un delantal? Yo no uso un delantal para ir a una boda, para vestirme de gala. ¿Para qué uso un delantal? Para hacer cosas y para servir. Necesito para lavar la loza, para ir al baño, para trapear, pero para servir. ¿Ya? Para servir. Ahora, dice, me llama la atención cuando hace todo esto, lo que dice Filipenses, un pasaje espectacular, lo que dice Filipenses capítulo 2. Del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ahora, el sentir que hubo en Cristo Jesús nosotros lo podemos encontrar en la misma Escritura. La misma Escritura nos señala cuál es el sentir que tuvo Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿ya? No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que, me perdí, ¿dónde voy? Forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Pablo exhorta a los filipenses a que vivan en esta armonía, a que dejen de lado sus discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales, que dejen su orgullo, que dejen ese deseo de sobresalir, a que tengan en su corazón aquel deseo humilde, generoso, de servir, que fue también la esencia de la vida del Señor. No hay nada más grande que el servicio. No hay nada más grande que el servir al otro. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que debemos nosotros hacer. Y si nosotros nos llamamos discípulos de Cristo, siervos del Señor, que queremos seguir las pisadas del Maestro, tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Entonces tenemos que sacarnos las piochas, tenemos que sacarnos los títulos, tenemos que sacarnos todo eso y en definitiva servir. Y en este tiempo yo he encontrado últimamente ya, he encontrado que nadie quiere servir. Y sobre todo los estatus grandes, ¿ya? No quieren servir. Ahora, Pablo señala, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús no considera el existir en igualdad o el ser igual a Dios o en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. Pero ¿por qué voy a servir si yo soy Dios? ¿Y qué hace el Señor al respecto? Dice, bueno, yo lo hago, yo sirvo, yo enseño, yo lo muestro, para que ellos también puedan ser. Dice que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se quita la capa, se quita el vestón, pues aquí se quita el vestón, se quita la corbata. Si no nos desabrochamos las mangas, muchas veces hasta se molestan. Ahora, ¿qué pasa? Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de su divinidad para convertirse en un hombre. Tomó forma de siervo, asumió la forma de esclavo. Y eso es lo que en definitiva hizo cuando se quita la capa, se pone la toalla, toma el librillo y empieza a lavar los pies. Toma forma de siervo. Toma forma de siervo. Una tarea de los esclavos, cuando llegan a sus amos a su casa, antes de entrar, debían lavarle los pies porque venían con polvo. Acuérdense cuando Jesús estuvo en la casa de Simón
el fariseo. Y llegó, lo hizo pasar, bueno, estás sentado en mi casa, vamos a tu casa, siéntate, toma el lugar. Y dice la escritura que vino una mujer de afuera, una mujer del maestro, se tiró a los pies del maestro y lloró. Y dice que lavó los pies del maestro con sus lágrimas y con sus cabellos los secaba, los enjugaba. Ahora, eso, después Jesús acusa a Simón de no haberle dado agua para lavar sus pies. Entonces, aleluya, dice, pero ¿cómo no hiciste eso? No me diste eso cuando llegué, no lavaste mis pies tampoco cuando llegué, no hiciste nada de eso. Esta mujer lo hizo. Ahora, tenemos nosotros que ver al maestro de esa forma, pero no solamente verlo sirviendo, tenemos que aprender a nosotros a servirnos y a reconocernos mutuamente. Tenemos que aprender a lavarnos los pies, no en forma textual, algunos lo hacen, pero no es un sacramento, algunos lo hacen. Pero aquí se está refiriendo el Señor Jesucristo, porque los pies estaban sucios. Y tenemos que nosotros aprender de alguna otra forma a lavar pies, pero ¿en qué sentido? No solamente a ver la mugre del hermano, sino a cubrir la mugre del hermano, no a cubrir la mugre del hermano y lavarlos como lo hizo el Señor. Debemos ser verdaderos lavadores de pies, cubrir, aleluya, al hermano la falta, cubrir, aleluya, lo que está pasando con él. Yo le dije al principio, el Señor Jesucristo lavó hasta los pies de Pedro, lo lavó. Pedro era más jactancioso, y no quiso solamente los pies, después la cabeza, la mano y todo, ¿no? Pero lavó los pies de Judas. Yo decía, ¿qué carácter es ese? El saber que él que le iba a traicionar, a vender. Pero a pesar de eso, lavó los pies de Judas. Y al lavar los pies de Judas dijo, bueno, el amor es más grande. El amor cubrirá multitud de pecados. Tal vez, quizás podría haberse hasta arrepentido Judas, aunque estaba escrito, pero Judas podría haberse arrepentido de no haberlo vendido por la actitud de Jesús. Cuando Judas le va a vender, lo va a entregar, dice que le da un beso y el maestro le dice, amigo, con un beso me traicionas. Entonces hay cosas más profundas todavía con la actitud del Señor, no solamente del siervo, no solamente de servir. Me he encontrado con los años del Evangelio, aleluya, donde realmente en una iglesia hipócrita, completamente hipócrita. ¿Y qué dijo el Señor referente a eso? Bueno, si quieres ver la paja en el ojo de tu hermano, quita la viga que tienes delante. Entonces nosotros nunca vamos a pensar que nosotros somos peores que el resto. Siempre pensamos que somos mejores y ponemos un parámetro bastante alto en circunstancias que lo único que puede medir es el Señor. Todos los discípulos que estaban ahí, todos estaban en la misma condición de venderle, todos estaban en la misma condición de entregarle, de negarle. Todos se fueron cuando el maestro fue muerto o crucificado. Pero ¿qué hace el Señor a puertas de la muerte? El Señor se sienta a la mesa, lava los pies, les enseña. Aleluya. Tomando después el Señor su manto, toma su manto, vuelve a la mesa después de haber lavado sus pies, aún a Judas. Pero algo fundamental que no lo dice la Escritura, pero lo podemos sacar nosotros. Jesús siguió con la toalla enseguida. No dice que dejó la toalla. Hasta el día de hoy, como dice Juan también, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja, yo trabajo. Está a la diestra de Dios como sumo sacerdote para interceder por nosotros día y noche. Jesús hizo lo que ninguno de su selecto grupo de apóstoles estaba dispuesto a hacer. Solo quién sería el más grande. Del 14 al 17, el mismo pasaje que veíamos, dice así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Esto debería a nosotros hacernos pensar. Debería hacernos pensar. A menudo, hasta en las iglesias, hay problemas porque a algunos no se les respeta el puesto. Los dogmáticos eclesiásticos, pastores, obispos, se ofenden porque no se les da primacía a su puesto. No, yo soy apóstol, tengo que sentarme arriba, o sea, yo no me siento arriba, yo no participo. Y mi iglesia no participa tampoco. Y si yo no hablo, tampoco participo. Todos nos retiramos. No, no, pero es que si el otro está ahí y el otro no es de la misma altura eclesiástica mía, yo no me puedo sentar al lado, tengo que sentarme más arriba. Y luego ustedes cómo se codean. Es impresionante. Por eso yo decía, he visto una hipocresía de verdad. En vez de ser más humilde, y se ofenden si usted les llega a decir pastor, si es obispo, o profeta, o no sé qué más cosas titulares. No, perdóneme, yo no soy pastor. Ubíquese, hermano, por favor, y no me toque tampoco. No toque la mujer de Dios. No han entendido nada. No han entendido nada. Y no hay un carácter de Cristo. No hay un carácter de Cristo. No, como yo hablo normal. Yo soy un apóstol, pues soy iluminado. Y yo creo que si tuviera un maestro en medio nuestro, él iría a la normal. No me traigan todo. Traería los papeles, iría a botar la basura a la esquina. Y lo haría no para ser visto, sino para enseñarnos acerca del servicio y la humildad. Eso es lo que quiere enseñar el Señor. Entonces, estos profetas, estos apóstoles, profetas actuales, no han aprendido de Cristo y no han aprendido de Pablo. Muchas veces quieren ser como Pablo, pero están dispuestos a ser como Pablo, unos cuantos azotes por ahí, unos cuantos naufragios, unas cuantas veces sacarlo con una canasta de una muralla hacia abajo, estar preso, estar con un soldado al lado. ¿Cómo? Que no muerde una serpiente. Tenemos una gran lección de que no hay más que una clase de grandeza. Y la única clase de grandeza es la del servicio. Eso es servir. Solamente servir. Lucas capítulo 22. Y se han envanecido tanto. El otro día veía a mi hermano, lo conozco años, y siempre me manda cosas, pero así se anda sus días, que estudia todos los días, así el leo, ya haciendo la leo, alguna de las veces, que me manda, de todo tipo de cosas, cristianas. Y me mandaba ayer, me mandaba una entrevista que hicieron antes de él, y la que estaba entrevistando dijo: ¿usted predica de la Biblia? No, yo no predico la Biblia. ¿Pero qué predica? Yo predico de Dios. Pero le decía la entrevistada: pero si esta es la Biblia. Sí, pero yo no predico la Biblia. ¿Cómo yo voy a encerrar a Dios en 66 capítulos? ¿Pero qué predica entonces de Dios? A esa altura se llama la vanidad, la autosuficiencia. Y
a veces sí he escuchado, hace mucho tiempo no escucho, sí, he escuchado predicaciones de anterior, pueden dar más o menos acorde, pero hace años, ¿no? De esas predicaciones de años antiguas. Y sí, había cosas que también, últimamente no lo escucho yo. Hace muchos años que no lo escucho en realidad. Pero él me la mandaba para que entendiera usted. Y decía, ¿hasta qué punto entonces? ¿De qué hablamos? Y decía, yo no tomo la Biblia. ¿Cómo yo se la Dios entonces en el camino? Habla de qué no. Pero de qué Dios habla. ¿De qué habla? Entonces dice, ¿hasta qué punto llega la vanidad? ¿Hasta qué punto no han aprendido de Dios, o de Cristo, o de Pablo? Y dice, entonces usted predica historia. Sí, predico historia. Es lo que hablamos delante. Predico historia. Historia, hablo. Y lo relaciono con la Biblia. Y la gente se entretiene. Y se da, como decíamos adelante, la gente se da contenta porque conté el chiste, conté la historia, porque me acordé de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, etc. Y la gente se acordó de eso. Pero en la palabra no se acordaron nunca de la palabra. Se me olvidó. Se acordaron del hecho, del acontecimiento, del chiste. Bueno, esa es otra cosa que me acordaron. Van a decir que soy pelador ahora. Me van a acusar de pelador. Lucas capítulo 22, 26 y 27. Sí. Dice, el 25 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿sí o no? Sí. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sí. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta, buena pregunta. ¿Cuál es mayor? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y como conclusión, si el orgullo o la animosidad personal nos impide humillarnos a servir a nuestros hermanos, debiéramos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Si Él lo dice. Aquí no hay nadie más grande que el Señor. Nadie. Él se humilló a sí mismo a alabar a aquellos que eran indignos e ingratos. Y él sabía que uno de ellos le traicionaría. Y vuelvo a preguntarle que dije antes, ¿ministrarías de una manera humilde a un hombre que supiese que estaba a punto de entregarte por dinero? Sé que es una pregunta para todos nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a servir, a entregar un vaso de agua? Siéntate a la mesa, siéntate a mi lado, sabiendo que en unos momentos más, en breve tiempo, te va a traicionar, o va a hablar mal de ti, o te va a dar una calumnia, o va a hablar pero pestes de ti a tus espaldas. Todo aquel que es enviado, discípulo, no debería considerarse demasiado alto para hacer nada que aquel que le envió, que es el Señor Jesús. Si Jesús estuvo dispuesto a eso, nosotros, ¿por qué no podríamos estar dispuestos? Y podríamos usar de forma metafórica, si decir, a lo mejor no lavarnos los pies, porque no es un mandamiento, no es dije antes el término. Un sacramento, gracias. No es un sacramento. Tenemos dos, que es el bautismo en agua con inmersión y la Santa Cena. Son los dos mandatos que hacemos. Pero sí deberíamos nosotros entender, aleluya, y comprender que debemos servir al resto, servir al hermano. Y si servimos al hermano lavando pies, entendiendo que si ha pecado, cubrirlo en amor y guiarlo a Cristo, estamos haciendo bien. Saber estas verdades acerca de la humildad, del desprendimiento y del servicio es una cosa, pero no puedes saberlo y no practicarlo.
practicarlo nunca. El verdadero valor, el verdadero valor y la verdadera bienaventuranza reside en poner en práctica lo que Jesús dijo e hizo. Jesús, siervo y Señor. ¿Cómo se pueden encontrar esas dos grandes verdades, siendo siervo y siendo Señor? Porque eso lo engrandeció, porque el mismo apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de la humillación, pero también habla de la exaltación de Cristo, no lo deja simplemente en la humillación, sino que también lo pone en la exaltación, y dice que además de cuando Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz, en verso 18, la última parte dice, y el 9, ¿qué dice? Por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y además no solamente ponerlo al lado mismo de Dios, a la diestra de Dios, en las alturas, sino que además dice, le dio un nombre que es por sobre todo nombre. No hay un nombre más grande que el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. No hay un nombre más grande. Le da un nombre que es por sobre todo nombre. Pero además de eso no lo deja con un nombre sobre todo nombre. Dice, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, si Él lo había dado, se humilló, se arrodilló, lavó los pies, los secó, los enjuagó, pies sucios, pies sudorosos, pies con barro, pies con tierra, aleluya, los lavó. Dice el Señor, entonces, como hiciste eso, fuiste obediente hasta la muerte de cruz, no soy un exalto, pero además te doy un nombre que por sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Para que toda rodilla después, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no solamente los ángeles, el único que no puede doblegarse o arrodillarse delante de Jesucristo es el Padre y el Espíritu, porque son coiguales. Pero los ángeles, los arcángeles, los querubines, todas las huestes celestiales que están en el cielo, todas tendrán que arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, no solamente en el cielo, dice que también es en la tierra. Todos los hombres nacidos en este mundo de mujer tendremos que arrodillarnos y reconocer la grandeza del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino los que están bajo la tierra. Entonces Satanás tendrá que un día arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Grande es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, si nosotros queremos, aleluya, no siquiera estar a la derecha o a la izquierda del Señor, pero si estar en la presencia del Señor, tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, aprender a lavarnos los pies. Aleluya. Se da cuenta que entonces como cambian las cosas, no solamente es aquí donde vas a recibir oprobio, van a hablar mal de ti, te van a calumniar, van a hablar esto y lo otro, aleluya, pero sigue manteniéndote firme, aleluya, no guardemos rencor, odio en nuestros corazones, sino que un día, pronto, muy pronto, un día vendrá por nosotros y estaremos en la presencia del Señor. Esa es nuestra gran esperanza. Jesús, siervo, Señor y siervo. Aleluya. Jesús, Señor y siervo. Todo lo que hagas, hacerlo como para Él, Señor. Todo lo que hagas es para hacerlo como para Él, Señor. Que puedan decir los hermanos que están ahí filmando, esto es como para el Señor, no es para hacer horrores, yo no sé nada más. Yo soy solamente hacer horrores, como siempre digo. Lo hacen, pero tienen que hacerlo como para el Señor, que salga bueno, que salga bonito. Cuando veo al hermano Mario ahí limpiando los baños, que él sabe que es para el Señor, es para el hermano, pero es como para el Señor. Porque tenemos que pensar, como decía un día, la semana pasada, me acuerdo, ¿qué pasaría si llega el Señor a nuestra casa? ¿Cómo atenderíamos al Señor a nuestra casa? Que toque la puerta y es el Señor Jesús. ¿Cómo atenderíamos al Señor? ¿No le ofreceríamos el mejor lugar? Limpiaríamos bien la mesa, trataríamos que las cucharas no tuvieran resto ni de huevo ni de palta. A veces pasa. A veces pasa, sí, yo sé qué pasa, también tengo casa. Y también tengo hijos, que de repente ¿dónde están los vasos? Están en la pieza de los cabros. ¿Y dónde están las cucharas chicas? Como el yogur están todas en las piezas.
si no, un solo vaso. De repente yo ya digo, ¿dónde están los vasos? 1, 2, 3, como 5, 6 vasos. ¿Dónde están las cucharas chicas para tomar el té? Todas. ¿Dónde están los platos? Yo sé que está como una, no como una. Bueno, ya es otra cosa. Pero no le haríamos lo mejor al Señor. Aprendamos de Jesús. Por tanto, el Maestro. Nos hace tanto bien el Maestro. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser el primero? Ponte el último. No corriemos. Ponte el último, no importa. No importa que mira mi discípulo. No, ponte el último. Esa es la grandeza del reino. Es la grandeza del cielo. ¿Qué te dicen aquí? Pega un combo. Si te dan un combo, tú pega 3 tiros. Si te dicen, no, pon nuestra vigía, no. ¿Qué nos enseñó a nosotros? Si te pegan, pega. ¿Qué le enseñó a mi hijo cuando era chico? Si vaya a pegar un juego, pega y sale arrancando. Porque si son más, tienes que sacarte el mío. Si vaya a dar un combo, pega un combo, pues sale arrancando. No te quedes esperando el vuelto, que se pare. ¿Qué nos enseña a uno a defenderse de esas cosas? Pero si es todo lo contrario. Yo digo, qué contradictorio es el Evangelio. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que quiere el Señor? Que seamos sanos de mente, de corazón, de espíritu. Y que no haya nada en nuestro corazón. Así que si un día va a estar sentado al lado tuyo alguien que te va a hablar mal de ti, tratalo bien. También tú eres servir. Quebrémosle el servicio, eso es lo que dice el Señor. Quebrarle el servicio. Y después nadie podía hablar de él. Y que después decir nosotros, no, pero si era cristiano, mira. Porque el maligno debía haber, y con esto termino, una vez leí una ilustración, decía que las águilas son las que andan en las alturas, y las serpientes son rastreras. Son rastreras en la tierra. ¿Dónde tiene el poder la serpiente? En la tierra. Abajo. Ahí tiene el poder. ¿Y qué es lo que hace la águila cuando quiere matar a una serpiente? La suba. Y arriba, ¿quién invita? No puede hacer nada. Y eso es lo que quiere el Señor. Con esas acciones, con esas actitudes, nosotros nos llevamos arriba. No abajo. No en esa chinchín, en esa peleas chicas, de perro chico, sino arriba. Y cuando llevamos las cosas arriba, el Señor las toma. Jesús, Señor, y esta mañana el Señor vino para servirnos. Él es el Señor. ¿Y cómo nos sirve el Señor? Dándonos de su gracia, de su amor, de su perdón, de estar aquí, de estar antes que nosotros llegáramos, tanto esperándonos, pensando, sabiendo todo. Pero yo, como soy humano, no puedo pensar como el Señor. Pensando, Señor, qué bueno que vino el aire, qué bueno que vino el Alberto, qué bueno que vino, y qué falta el otro. Sí, lo Señor. Pero qué bueno, porque el Señor quiere servirles. Y qué mejor con su presencia. Y su espíritu. Levántate, ponte de pie, por favor. Y milagrosamente no estornudé. No estornudo. Siempre me pasa, no estornudo. Cuando me digo no me pasa nada, puedo llegar a con todos los colores. Me subo acá y se me olvida todo. Después, porque me dejo. Pero así es el Señor. No quería que nos distrajéramos con mis estornudos. Sino quería mostrarnos lo más precioso y lo más maravilloso. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Y dile que si algo sirve en tus manos, que las use. Si algo sirve en tus pies, que los use. Si algo sirve en tu voz, que la use. Señor, aquí no hay nadie más grande que tú, Jesús. El único grande que está en medio nuestro eres tú. Gracias por venir.
servir, Señor, y servirnos. Gracias por enseñarnos, Señor, la verdad del Evangelio. Esa verdad profunda, esa verdad que cala los huesos, esa verdad maravillosa, Señor Jesús, ese carácter impenetrable que tenías de sentarte a la mesa con aquel que te iba a entregar, a vender, con aquel que te iba a negar, Señor. Lavaste sus pies, Señor, igual que el resto, no hiciste diferencias. Señor, no hiciste ninguna diferencia. No, este le damos mejor, porque este es más simpático, este es más bueno para orar. No lo hiciste de la misma forma con cada uno, Señor. No hubo ninguna diferencia, Señor, al contrario. Tuviste, Señor, la misma actitud, Señor, de inclinarte, de arrodillarte, de lavarle los pies uno por uno, Señor. Sabiendo, Señor, que eran pecadores, pies sucios, sudorosos, con barro, Señor. Señor, queremos aprender más de ti. Nos falta tanto, Señor amado. A veces nos falta tantas cosas que aprender de ti, Jesús. Queremos los primeros lugares, queremos ser contados, queremos nosotros, Señor, ser reconocidos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si solamente el único que debe ser reconocido es Jesucristo. El único que debe ser exaltado es el Maestro. Y me imagino el Maestro en esta mañana pasando por cada lugar sirviéndonos, Señor, lavando nuestros pies, limpiando nuestros pecados, Señor. Ni siquiera avergonzándote, Señor, de lo que hemos podido cometer o hacer, Señor. Sino que, aleluya, cubriéndonos esta mañana, abrazándonos, diciendo, vamos, sigamos, no nos quedemos. Todavía hay mucho más. Yo pagué por ti, mi sangre es suficiente. Señor, te amamos. No queremos ser hipócritas, Padre. Queremos ser genuinos, Señor. Queremos ser auténticos y decirte, Señor, aquí estamos. Tal vez no soy muy útil. Tal vez no soy útil en esto, lo otro. Pero lo que seamos útiles, ahí debemos nosotros a sacar el mayor provecho. Bendícenos esta mañana, Señor. Esta mañana es un día precioso que nos diste salud, nos diste vida, fuerza, Señor, para llegar acá. Nos diste los recursos para llegar, Señor, por pagar el taxi, la micro, el metro, lo que sea, Señor, pero llegamos. Señor amado, te amamos con todo nuestro corazón. Rogamos que tu gracia, Señor, nos falte, Señor. Que tu palabra nunca, Señor, falte de este púlpito, Señor amado. Amonéstanos si nos estamos desviando. Amonéstanos, Señor, si no estamos predicando lo que debemos predicar, la palabra de Dios. Esos 66 libros que están escritos ahí es tu palabra, escrito mismo ahí hablándonos a cada uno de nosotros. Es de ahí donde sacamos, Dios mío, aleluya, de la misma escritura, Señor, del mismo tesoro, sacamos, Dios mío, las perlas preciosas para poder hablarlas y exponerlas, Señor, no de otras cosas, no de otras vivencias, ni de historias, ni de nada de eso, Señor. Es tu palabra. Te bendecimos esta mañana, Señor. Y recorre el lugar, Señor, sirviendo nuevamente, Señor, ceñido, aleluya, tu toalla, en tu cuerpo y un lavatorio, lavando los pies. Jesús, te amamos, Padre, por esa humildad que tú tienes, Padre, diferente de la nuestra. Tú eres el Señor, pero eres hombre igual que el resto. Gracias, Jesús. Tú eres el Señor y te amamos con todo nuestro corazón. Aquí estamos nuevamente, Señor, aprendiendo de ti. Que seamos viejitos. Seguiremos aprendiendo de ti, Jesús. Seguiremos aprendiendo y seguiremos amándote. Aleluya, tal vez más que la primera vez, porque nos has mostrado más tu misericordia. Hemos podido ver más tu perdón a través de los años, amado Jesús. Bendícenos, Dios. Bendícenos. Y glorifícate en cada uno de nosotros, en los que verán después este programa, en los que compartirán la predicación. Bendícenos.
y guíanos, Padre, a un buen camino. En el nombre de Cristo. Te damos gracias. Alaba al Señor en este momento. Te adoramos, Espíritu Santo.